Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos, amigas. La verdad que es un honor poder estar haciendo esta grabación de esta charla con el compañero Aldo Dusdevich. Como todos saben, estamos celebrando la séptima edición de la Feria del Libro Peronista en la Departamental Rosario del Partido Justicialista. El motivo que nos convoca esta feria es el retorno del general a su tierra, a encontrarse nuevamente con su pueblo, que lo estaba esperando con los brazos abiertos, después de un largo exilio, y muchos compañeros y compañeras han vivido en carne propia esa experiencia, no es tan lejos en el tiempo, así que lo tenemos al compañero Aldo Dusdevich, un protagonista de aquella historia, charlando hoy con nosotros, y un poco era poder preguntarle a Aldo qué implicó para su generación aquel contexto histórico, la vuelta del general, después de tantos años de lucha, después de momentos difíciles, poder encontrarse nuevamente con ese conductor político que tanto esperaba y tanto anhelaba reencontrarse con su pueblo. Aldo, te damos la bienvenida y es un honor escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Lamentablemente no, yo vivo en Neuquén, me hubiese gustado estar presente en la feria, pero se complica, es un viajecito, recién hablábamos del tiempo, son unos cuantos kilómetros a Rosario, no es fácil. Bueno, yo digo que el 17 de noviembre resume uno de los mitos del peronismo, ¿no? Es decir, el peronismo, como el tango, tiene el presente siempre el volver, ¿no? Porque Perón es detenido el 9 de octubre de 1945, confinado en Martín García, y ese 17 de octubre es lo que hace volver de esa cárcel, de esa prisión a Perón, y convertirse, digamos, es decir, es el encuentro de un pueblo con su líder, ¿no? Y el nacimiento de este gran movimiento, pero es justamente está ahí mezclado esta cuestión del acto de volver, la caminata del pueblo hacia la Casa Rosada, hacia el centro de Buenos Aires. En 1955, un golpe cívico-militar lo expulsa al general del gobierno, empieza a transitar un largo exilio que va a durar 18 años. Hoy, con estos medios, resulta, digamos, la comunicación muy simplificada, pero imaginemos que hace 50 años atrás, 70 años atrás, el único medio era la carta, o luego, digamos, ya en un paso evolutivo que hizo el peronismo, la transmisión por una grabación, también un disco de pasta, ¿no? Lo cual era toda una complicación, pero bueno, era la forma que el líder tenía de comunicarse con su pueblo. Miles de cartas. Yo tengo, digamos, siempre encuentro alguna carta nueva entre los archivos de cartas que hay del general, porque claro, hablaba con todo el mundo, se comunicaba con su gente permanentemente, y todo esto era un ir y venir de correspondencia. Y el anhelo del pueblo argentino era el regreso, el retorno, ¿no? Yo escribí hace poco una nota sobre la resistencia peronista ahí en Rosario, y claro, encontré algo que no es muy conocido. Cuando Perón se refugia en la Cañonera Paraguaya, la idea era que Perón iba a ir hacia
hacia Paraguay en esa cañonera remontando el Paraná. Entonces, sale, digamos, casi naturalmente, el peronismo rosarino dice, no, si va a pasar Perón por acá, nosotros vamos a salir a la calle, vamos a ir a la orilla del río a abrazarlo a Perón, a que Perón se baje de la cañonera y se quede aquí en Rosario. Incluso ahí leía un testimonio de un viejo compañero resistente del peronismo, ahora se me va el nombre, Ricardo, bueno, no, lo tengo escrito, pero todos los nombres de esos que participaron en esos hechos de la resistencia, que él dice, nosotros sabíamos que no venía la cañón, pero le decíamos a la gente que está llegando, entonces hubo movilizaciones masivas a la costa, esperando, digamos, allí que pasara Perón en esa cañonera y pudiera desembarcar. Es decir, esta cosa esta idea del eterno retorno. Después surge esto del avión negro también, otro hecho casi mitológico. Perón iba a llegar en un avión negro, no sé por qué era negro el avión, pero bueno, supongo que era para que de noche no se vea. Y cada vez que en Rosario se sentía aterrizar o volar un avión de noche, el rumor era que era el avión negro, digo Rosario, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, Perón hace un intento cuando en 1963 asume Ilia, y hay un gobierno pseudo-democrático. Perón supone que el radicalismo va a levantar la proscripción, le va a levantar la proscripción y va a permitir su regreso. Entonces, en 1964 se organiza un operativo retorno, pero ese avión llega hasta Brasil y en Brasil es detenido por la dictadura brasileña por pedido del gobierno argentino y se lo conmina a que el avión regrese, porque si no iba a ser derribado si ingresaba a territorio argentino. Bueno, digo, estamos hablando, si van pasando los años, iban pasando las generaciones, iban llegando nuevas generaciones al peronismo y siempre esta idea central de la lucha por el retorno de Perón, que era el retorno de una Argentina justa, libre y soberana, era la Argentina de los 10 años de felicidad, estaba presente permanentemente, ¿no? En todo eso se iban produciendo, bueno, en el 66 Onganía un golpe militar, digamos, lo saca de la Casa Rosada a Ilia, y Onganía, digamos, viene ese golpe diciendo con dos premisas, ¿no? O sea, una es que el proceso, la revolución argentina no era proceso militar, era revolución argentina, así se llamaba, no tenía plazos sino objetivos, o sea, se iban a quedar en el gobierno hasta tanto, en realidad el objetivo era que se muera Perón en el exilio y que los peronistas se olviden de Perón, y que iban a impedir, además, esto que estaba empezando a suceder en el continente sudamericano, el crecimiento de la actividad revolucionaria, subversiva, que venía, digamos, a partir de la Revolución Cubana. Bueno, justamente, siempre digo, Onganía tenía esos dos objetivos y son los dos objetivos que cumplió al revés, porque logró que se instale la guerrilla en la Argentina y logró que finalmente Perón se produzca el regreso de Perón.
Onganía cae en el año 70, asume brevemente Leviton y después asume Lanusse. Lanusse, como que había sido, digamos, un histórico general antiperonista, que había fragoteado, digamos, ya durante el gobierno de Perón, tenía, digamos, como muchos militares, la idea de el sueño, en realidad, todo esto es como te odio, pero te amo, ¿no? Todos querían ser el nuevo Perón. Lanusse también quería ser el nuevo Perón, porque si Perón, siendo un militar, había logrado ser un líder popular de esa magnitud, muchos milicos se planteaban que, ¿por qué yo no? Entonces empieza este tironeo de la posibilidad del regreso del general. Se van creando una serie de condiciones donde la correlación de fuerza, palabra muy utilizada últimamente, empieza a ser favorable, digamos, a las fuerzas populares y al peronismo. Y Perón lo que hace es despliega su dispositivo que él llamaba de guerra integral, o sea, esa guerra integral que iba desde los militares nacionalistas, pro-peronistas, que siempre estaban inventando, diciendo que iban a hacer un golpe. Eso yo llegué a escucharlo, digamos, ya a fines de los 70, no a fines de los 70, previo al 73, siempre andaban dando vuelta los coroneles, todos, las conspiraciones militares de que venía un golpe nacionalista que traía Perón. Bueno, esa era una parte del andamiaje. La otra parte esencial y muy importante era la CGT, donde justamente lo que hace Perón es poner a Rucci de secretario general de la CGT, un hombre que venía de la UOM, pero no era el jefe o líder natural de la UOM. En ese momento el jefe natural de la UOM era Lorenzo Miguel, pero Lorenzo Miguel tenía poder propio. Entonces, Perón elige ponerlo a Rucci porque Rucci era una criatura, digamos, exclusivamente de Perón. Y a cumplir ese papel dentro de la estrategia general que Perón tenía para producir su retorno a la Argentina. Y bueno, y dentro de esa estrategia estaban los sectores políticos, los dialoguistas y los no dialoguistas, la rama femenina y, por supuesto, los sectores juveniles, los distintos grupos juveniles y las organizaciones armadas, que tampoco eran tan importantes como hoy se dice o se cree. Es decir, eran importantes porque, bueno, habían producido, básicamente, Montonero había producido el hecho del asesinato de Aramburu y algunos otros episodios resonantes, pero, digamos, en términos numéricos, en términos de poder era absolutamente menor y muy escaso, ¿no? Pero bueno, todo eso contribuía a ir acorralando al régimen. Entonces, bueno, Lanusse empieza a negociar con Perón porque él quiere, bueno, un poco quiere llegar a una negociación con Perón de decirle, bueno, vos te dejo tranquilo y vamos a dar una salida constitucional, vamos a levantar la proscripción al peronismo, yo voy a ser el candidato, Lanusse, en lo posible con un vicepresidente que sea peronista. Bueno, ese era lo que Lanusse tenía en la cabeza inicialmente. Y Perón le sigue el juego. Tenía un embajador en
el gobierno militar tenía un embajador en Madrid que se llamaba Rojas Silveira, que iba a hablar, digamos, cotidianamente, cada tanto hablaba con Perón, transmitiéndole lo que de acá a Lanús se le indicaba. Un Rojas Silveira que finalmente termina seducido por Perón y en realidad engatusado porque termina creyéndole más a Perón y admirando más la figura de Perón que la figura de Lanús, ¿no? Pero bueno, esto era todo el despliegue que el general venía haciendo, empieza a convocar a sus antiguos adversarios, entonces ya en el 71 crea la Hora del Pueblo y allí convoca a los radicales, a los frondicistas, a los conservadores populares, o sea, todos sectores que habían sido abiertamente golpistas en 1955 y con quienes había estado absolutamente enfrentado. Pero bueno, el general los empieza a convocar diciendo, bueno, viste, terminemos con la pelea entre nosotros, entre los civiles, pactemos un acuerdo de retorno democrático y juguemos todos dentro de este mismo esquema para terminar con este ciclo de permanentes dictaduras militares, o sea que había pasado 18 años donde había dictadura militar, un primer pseudo gobierno constitucional de Frondizi, un segundo pseudo gobierno constitucional de Ilia, y después golpe de nuevo. Bueno, había que terminar definitivamente con este ciclo y empieza, digamos, todo un proceso de seducción de Perón del resto de las fuerzas políticas, ¿no? Así que va creando las condiciones óptimas de su regreso. En las memorias de Lanuse, un libro que se llama Mi Testimonio, dice Lanuse, ¿no? Las posibilidades de Perón antes del retorno consistían en síntesis en constituir un gran frente electoral opuesto al GAM, que era el Gran Acuerdo Nacional que largaba Lanuse. Asimismo, podía buscar la interrupción del proceso de institucionalización indirectamente por medio de un golpe militar o directamente provocando una situación de insurrección popular o decretando la abstención revolucionaria. O sea, Lanuse acá reconoce que estaba acorralado, que lo había cercado por todos lados, desde el lado político, desde el lado militar, desde el lado popular, de la insurrección, de la lucha armada. Entonces, bueno, Lanuse acepta autorizar que Perón venga, pero pone una condición, le pone una condición a Perón diciendo que aquellos que no estén en el país antes del 25 de agosto de 1972 no podrán ser candidatos a presidente. Bien, y ahí larga a Lanuse la famosa frase que dice, yo si necesita plata para volver, le voy a poner la plata, pero no acepto más que me diga que no lo dejamos volver. Si Perón no vuelve, es porque no le da el cuero. Por supuesto que estas eran las cosas que nos daban a nosotros letra para salir a pintar, a Perón le da el cuero. Bueno, se sigue Perón ante esa cláusula, decide no aceptar, digamos, el condicionamiento o ese condicionamiento que hace el gobierno militar, pero acepta que se haga la salida electoral y pone fecha de retorno al país el 17 de noviembre. En medio de esto sucede en agosto, el 22 de agosto, la masacre de Trelew, un hecho conmocionante donde la Marina fusila 16 militantes que se habían escapado de la cárcel de Rawson. Y esto genera
una enorme conmoción y un llamado, digamos, una convocatoria a la participación masiva, ¿no? O sea, digo, los milicos con eso pretendían asustar y en realidad lo que lograron es una situación inversa, ¿no? O sea, de que más jóvenes, movidos por la indignación de lo que sucedió, de ese hecho, nos volcáramos masivamente a la militancia. Bueno, se aproxima este 17 de noviembre con una gran incertidumbre, porque nadie sabía si efectivamente Perón iba a poder volver al país o no. Se arma una comitiva que va a subirse al charter que va a traer de regreso al general, 160 personalidades argentinas. Allí estaban, aparte de mucha gente, obviamente, la dirigencia del peronismo, personalidades de la cultura como Chunchuna Villafañe, Marta Lynch, Marilina Ross, Leonardo Fabio, del deporte, José Sanfilippo, el médico Miguel Bellisi, artista Juan Carlos Gené, bueno, estaba el cura Mujica. Había, digamos, una especie de escudo humano alrededor del general. Esto tenía un doble significado, ¿no? Por un lado, crearle un acompañamiento, digamos, un marco de acompañamiento al regreso muy importante, pero por otro lado, generar un escudo humano alrededor, ¿no? Macera, en ese entonces todavía no era jefe de la Armada, pero era contraalmirante, y off the record le decía a los periodistas de la opinión, el avión no llega, pues lo volteamos en el aire, ¿no? Lanuse, por otro lado, hacía ingentes esfuerzos para evitar que lo volteen en el aire, porque si no, él era el responsable, él había puesto su nombre, iba a quedar como el asesino mayor de la historia, ¿no? Tampoco quería quedar de esa manera. Así que bueno, ese avión se aproxima, el régimen militar monta un dispositivo alrededor de Seiza de 35.000 soldados, un despliegue militar pocas veces visto, y hay, digamos, como suele pasar, como pasó el 17 de octubre, donde los marcos orgánicos dirigenciales no terminan de definir y de acompañar lo que son los procesos masivos populares, ¿no? La CGT lanza un paro, pero el gobierno pone el día feriado, por lo tanto, pero lanza un paro, pero no convoca, digamos, una movilización, no convoca a la movilización. La guerrilla, la guerrilla, que era, ya digo, incipiente en ese momento, pero en este caso la organización Montonero, bueno, los que estaban en ese momento, FARC y Montonero, tampoco convocan a la movilización. Hay una cosa ahí no muy dilucidada, mezcla de conspirativo y así, nunca se sabe si es porque no creían que Perón llegaba o el planteo que se hizo. Mira, yo ayer leía en una historia que un compañero de ustedes ahí, rosarino, me mandó sobre los montoneros de Rosario, y allí estaba el testimonio de Perdía, que en ese momento era el jefe de la regional Rosario de Montoneros, y que tenía una docena de cuadros, ¿no? Era muy poca gente.
y perdía cuenta, y que la orden no era no ir a Ezeiza, sino quedarse acuartelados, entre comillas, por si se producía un ataque a Perón, y entonces se generaba, digamos, una reacción popular mayor. Bueno, en el caso mío particular, digamos, yo tenía 17 años en ese momento, pero nosotros ya pertenecíamos en Pergamino a la UR, a la organización Montoneros, y también yo no estuve, yo puteo al día de hoy, ¿no? Porque yo no fui a Ezeiza, porque nos quedamos justamente, teníamos que quedarnos acuartelados, y no sé, nos habían dado la orden que teníamos que derribar las torres de radio. Entonces me acuerdo que habíamos ido a ver una torre para voltearla, que era la de Cargill, creo que era, claro, Cargill. Tenía una torre alta para comunicaciones de radio. No sé por qué, habría 10 torres más, pero bueno, supuestamente íbamos a voltear esa, qué sé yo, éramos la Armada Brancaleone, ¿no? Pero bueno, hubo compañeros que no eran de la organización y que se fueron a Buenos Aires, se subieron a un tren y se fueron a Buenos Aires. Nosotros nos quedamos ahí hasta que un horario, y luego lo que hicimos fue armar una manifestación y hacer, pelearnos un rato con la policía durante ese día, el 17 de noviembre, por las calles de los distintos barrios de Pergamino, movilizando a la gente, qué sé yo. Pero, insisto, como pasó, como cuentan en otros lugares, había ahí también una mezcla de conspiraciones militares, de que iba a haber un golpe. Algo de eso también me contaron gente, compañeros de Rosario, algunos viejos militantes que habían recibido, digamos, la idea de que, bueno, iba a haber una conspiración militar, fuerzas armadas en la calle. Finalmente, el único alzamiento militar que hubo fue el de la ESMA, que se fue Urien, que anda dando vueltas por ahí, haciendo charlas, qué sé yo, que era Guardia Marina. Él, con un grupo de Guardia Marina, se sublevó ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada, y salió y se fueron a un lugar, yo no sé si era exactamente La Matanza, dónde, en una plaza que supuestamente los iban a estar esperando para la revolución. Llegaron a ese lugar y no había nadie esperándolo, y bueno, terminó en un fracaso, terminaron todos presos, ¿no? Pero bueno, lo importante y lo trascendente sí fue la gente del Gran Buenos Aires, que ese día se movilizó y que produce un hecho que también vuelve a imbricarse, digamos, en lo mitológico del peronismo, y que es el cruce del río Matanza. El río Matanza, para los que no son de Buenos Aires, pero si uno va por la Richieri hacia Ezeiza, va a cruzar un par de puentes que son los puentes del río Matanza, que está separando, digamos, lo que es Buenos Aires del aeropuerto de Ezeiza. Daniel Santoro, este compañero que es artista plástico, explicando un día la pintura, el cruce de Riachuelo, él dice: todo cruce de aguas mitológicamente es un cambio definitivo, es un cambio del estado del pueblo o del individuo, ¿no? Es decir, y hay en la historia esta cosa de el cruce del Rubicón, es decir, siempre el cruce de un río, digo, y el 17 de octubre fue el cruce del Riachuelo, y ese fue el nacimiento de una historia y de una generación. Y la generación del 70 fue el cruce del Matanza. Yo le voy a leer 2 o 3 testimonios que tengo acá, que los tomé y los he escrito, y cada tanto de compañeros de ahí
de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, estos son de Moreno y de algún otro lugar más, que cuentan, digamos, lo que vivieron ese día, y me parece que es muy ilustrativo, es muy lindo poder escucharlos porque tienen una magia especial estos relatos de aquellos que tuvieron que pasar por eso, ¿no? Jorge Vélez, compañero de Moreno, alias el Chacho, cuenta lo siguiente, dice, no solo era ir a recibirlo, sino también a cuidarlo de los que lo amenazaban matarlos. Ese día se respiraba que era el fin de una etapa. Habíamos hecho realidad el lucha y vuelve. De pronto avanzábamos por el campo con un gran rugido, como si fuésemos esos ejércitos de antaño lanzados al combate. El cruce del río producía una emoción especial. Era meterse al agua fría, sentir cómo el barro comenzaba a subir por el cuerpo, se te pegaba, era la lucha contra los elementos. Ricardo Gómez, el Lolo, uno de los testimonios más largos que yo tengo y hermosísimo para escucharlo, cuenta lo siguiente. Dice, llovía mucho cuando salimos desde Moreno en una especie de procesión, colectivos, chatas viejas, hasta un carro, creo. Íbamos por caminos de tierra buscando esquivar los retenes militares. Al amanecer la gente salía de las casas y se sumaba. Era increíble. Llegamos a Ciudad Evita, a una plaza, éramos miles. Gente de todas las edades, mujeres con batones, hombres grandes, la lluvia, el barro, el humo de los gases, era surrealista. Era un retrato bíblico, el pueblo buscando al Mesías. Avanzábamos y de pronto caíamos de cabeza al río. Se armaba una cadena de brazos para ayudar a cruzarlo, mojados y embarrados hasta la cabeza, pero envalentonados y felices. Cuando estábamos a metros de la cerca del aeropuerto, nos tiraron los Carrier encima. Allí escuchamos el avión y cantamos la marcha. Era Perón, era el sueño por el que había luchado mi viejo, por el que habían muerto tantos compañeros. El negro Vidal Jiménez, otro gran peronista, miembro de la FAP, dirigente del movimiento de villeros peronistas, cuenta, cruzamos el río y nos metimos en el bosque de eucalipto. Allí adentro éramos miles. De pronto empezaron los Carrier a tirar con ametralladoras a la copa de los árboles. Cortaban las ramas y caían. Allí vimos que ya no era posible avanzar más. Eran balas de plomo. Tuvimos que retroceder y volver a cruzar el río. Federico Lanuse, otro compañero, amigo de Carlos Mujica, cuenta, avanzábamos por la ruta, de pronto nos enfrentamos un pelotón militar, rodilla en tierra apuntándonos con fusiles. Por esas cosas de locura no nos detuvimos. El oficial dudó unos segundos y dio la orden de bajar las armas. Pasamos junto a los soldaditos que lagrimeaban de emoción y nos hacían la vez de la victoria. Bueno, estos cortos relatos que hoy tengo muchos más, pero creo que pintan muy bien y de una manera muy, muy fuerte, muy vivencial, qué es lo que se vivió ese 17 de noviembre, qué es lo que significó para el pueblo argentino que durante 18 años estaba esperando ese regreso del general y saber que ese avión había aterrizado y después se vio la foto con aquel José Rucci teniéndole el paraguas y una reducida comitiva que estaba al lado. A Perón no lo dejan salir inmediatamente de Ezeiza, lo hacen alojar en el hotel que estaba allí en Ezeiza, y de madrugada Perón decide salir. Incluso
llegan hasta ahí un hombre como Frondizi, que abajo de su pilotín traía una ametralladora. Perón en un momento dice, bueno, vamos a salir, y sale por los pasillos del hotel un comisario de la Federal, saca su pistola y se la pone en el pecho. Allí interviene Lorenzo Miguel, creo que es, atropellándolo al comisario. El tipo baja el arma finalmente. La comitiva se sube a autos y se van hasta donde se había preparado en Gaspar Campos, una casa donde va a estar alojado el general. Y allí sí, ya al día siguiente, pues no sé cuánto duró esa fiesta, al menos supongo que 3, 4 días. Allí sí yo estuve, porque todos fuimos a rodear esa casa. Éramos miles y miles de jóvenes rodeando esa casa, esperando, digamos, en silencio durante la noche, que el general se levantara, y a la mañana cantábamos todos buenos días, general, su custodia personal. Y cada tanto salía a ese balconcito de la calle, de ahí de la casa de Gaspar Campos, esas fotos que hasta el día de hoy se pueden ver, a saludarnos. Y bueno, era la fiesta, ¿no? Era tocar el cielo con las manos, poder verlo a Perón allí, en la Argentina, junto a su pueblo, y toda esa fiesta enorme de multitud que había alrededor, rodeándolo. Bueno, esto creo que es una síntesis rápida de qué fue ese 17 de noviembre y cómo lo vivimos aquellos que nos tocó ser partícipes de esta parte de la historia, tal vez la etapa más importante que cada uno de nosotros ha vivido en su vida. Así que los dejo, abrimos la charla, las preguntas. Sí, bueno, Aldo, agradecerte enormemente, bueno, estas palabras, los testimonios, todo como siempre un lujo cada vez que podemos charlar, aunque sea por este medio un ratito. La verdad que salen unas charlas bárbaras. Encantados de que lo hagas. Sí. Che, digo, para los muchachos, acá terminamos la grabación. Pará, muchachos, acá terminamos la grabación y abrimos la charla. Los compañeros, hay varios compañeros y compañeras participando en el chat, así que el que quiera preguntarle algo a Aldo, quiera charlar alguna cuestión, bienvenida sea. Sí, para que apago el micro. Che, vamos, no se me pongan tímidos. Che, este episodio siempre uno no puede dejar de acordarse del episodio del abogado ese que había llevado el pibe, el gordo chanta, que había llevado al estudio de televisión, y el nene le decía, sí, lo mató el portero. Y era el abogado defensor del portero. Ay, Dios, los chicos no mienten. Pierri era, el doctor Pierri. Pierri era, sí. Desgraciadamente yo soy abogado, no lo voy a llevar a ningún lado por las dudas. No lo lleve. Ahí el Pato quería hablar, Patito. Che, ¿se escucha? Escucho medio mal. Ahí va. Bueno, gracias Aldo, gracias también a los compañeros por el momento y el espacio. Te quería consultar, preguntar algo más que tiene que ver con lo cotidiano, anecdótico de la organización de aquel momento de cuando ustedes militaban, ya que, digamos, muy diferente de nuestra forma. Incluso, bueno, ahora mismo estamos compartiendo un Zoom, una cosa
en ese momento. Creo, algo mencionaste antes, la inexistencia de estas herramientas, pero justamente rescatar cómo se organizaba en aquel entonces para juntarse, para charlar, en los momentos donde fue más duro, como contar esas pequeñas, o sea, algunas anécdotas de eso que siempre están lindas, porque lo otro, bueno, parece que fue muy claro, que estuvo muy, muy concreto. Eh, si tenés ganas de contar algo de eso. Sí, yo digo, primera cosa, en esa época lo que había era mucha formación política, ¿no? Cosa que hoy eh, la militancia adolece bastante. Es raro que juntarse a conversar estas cosas. En general, la militancia se junta para a charlar a ver en qué rosca hay que estar, a ver cómo vienen la interna de fulano, de mengano, quién reparte contratos, quién no reparte contratos, quién va a ir. Bueno, digo, y se ha descuidado mucho. En esa época nosotros, en la militancia, digamos, uno era 24 por 24, ¿no? O sea, sábado, domingo, nosotros no conocíamos sábado, domingo, las noches de semana eran todas las noches en la unidad básica y el sábado y domingo salir a caminar a un barrio, ir con un grabador geloso. Yo digo, a veces que voy a los museos, estos museos que no son muy del 1800, sino que son, y uno ve el grabador, yo veo en los museos el grabador geloso, digo, qué fulero que es que uno ver algo en el museo que uno usó, ¿no? Porque ya significa que ya estás para el museo también. Bueno, eran unos grabadores así, un cuadradote, grandote, de cinta abierta, y ahí venían, digamos, la palabra de Perón, y con eso salíamos a golpear las casas en los barrios y a llevar, a entrar a ¿cómo hacen digo, es muy parecido a lo que hacen los testigos de Jehová, ¿no? Éramos una suerte. Yo siempre digo, ojalá el peronismo tuviera militante como los testigos de Jehová, esos que vienen y te golpean la puerta para ver si querés escuchar la Biblia. Pero bueno, nosotros hacíamos eso, ¿no? Golpeábamos la puerta y por supuesto la gente te recibía con mucho cariño, con mucho amor, porque bueno, lo que llevábamos era hacerle escuchar en ese grabador la voz de Perón. Y bueno, yo digo, es decir, las comunicaciones, la organización en general, en esa época ya se empezaba, digamos, con los temas de la clandestinidad, aquellos que teníamos, digamos, vinculación con algún grupo armado, y entonces eran las citas, ¿no? Que después fueron, ya durante el proceso fue el mecanismo más trágico que se utilizó por el cual la represión hacía cadena de caídas en pocas horas. Entonces uno iba, qué sé yo, a mí me ha tocado ir a Rosario, a alguna reunión. Entonces te citaban en un bar, en una esquina, y vos tenías que ir con un atado de cigarrillo en la mano, con el rollito descamisado, con el diario Clarín abajo el brazo. A veces te tenía que comer, porque los compañeros peronistas en eso no hemos cambiado mucho. Yo siempre me acuerdo los de San Nicolás, porque nosotros dependíamos de San Nicolás. Siguen vivos los compañeros, gracias a Dios, la mayoría de ellos eran muy informales, entonces eran capaces de dejarte 3 horas parado en una esquina y además no tenías a dónde ir, porque no sabías dónde diablos buscarlos, ¿no? Pero bueno,
es decir, la comunicación era compleja porque uno se tenía que mover de lugar en lugar, moverse llevar documentos, cosas escritas, asistir a reuniones que se hacían en distintos lugares, en distintas ciudades. Tampoco había ni demasiado dinero ni vehículos para moverse con facilidad. Pero bueno, así nuestra generación así entendió la militancia, ¿no? Una militancia que, bueno, yo digo, no es ni mejor ni peor, pero hay una enorme diferencia entre ustedes que luego se han iniciado en épocas democráticas. En 1960, yo empecé a militar, el primer panfleto, yo me acuerdo, lo escribí y lo tiré a los 14 años, estaba en segundo año del secundario. Todavía no era cosa peronista, sino que era como un grupo de estudiantes secundarios, nada. Y empezamos con lo que fue en el rosariazo, el cordobazo, y que eso se iba repitiendo en las distintas ciudades, y nosotros en Pergamino teníamos nuestro pergaminazo, nos peleábamos con la cana, le prendíamos fuego a los jeeps, todas esas cosas que se hacían en esa época. Y cuando uno ingresaba a la militancia en esa época, no había como expectativa, en plena dictadura, no había como expectativa ser candidato a concejal, tener un laburo, conseguir un laburo en el ANSES, acceder a un lugar en la universidad, ¿no? O sea, lo único que había en nuestro futuro era la posibilidad de menor a mayor, de un palazo en la cabeza por la cana, de caer preso o de que un día te maten. Ese era, o sea, el concepto de la militancia era un concepto de servicio, es decir, uno entraba a la militancia con una concepción de servir a su pueblo y de dar una lucha y una pelea por el pueblo, ¿no? Y luego todo esto tiene sus derivaciones y sus variantes para un lado y para el otro, que yo me ocupo mucho de analizar y de escribir en todo lo que hago, digamos que hago una suerte de revisionismo de los años 70. Pero bueno, digo, ese concepto, yo a veces le he dicho a algún compañero, digo, pensar que en esos años yo estaba dispuesto, o por lo menos pensaba que estaba dispuesto a soportar la picana eléctrica para no denunciarte a vos, alguno de ustedes que está ahí detrás de hoy en esta reunión, y que somos compañeros. Bueno, militábamos juntos. Digo, esto se transformó tanto la militancia que nadie soporta un ofrecimiento de un carguito, aunque sea de un contratito, para no traicionar a otro, ¿no? O sea, ya ahora, digo, antes si nosotros veníamos con la cabeza, después no sé si íbamos a poder soportar la tortura o no, ¿no? Pero uno tenía en la cabeza eso, era mi compañero, yo estaba dispuesto conscientemente, decía, yo voy a soportar que me caguen a palo, que me torturen antes de joderte a vos, antes de denunciarte, antes de decir dónde estás. Era un compromiso fuerte que llevaba a una concepción de la política, bueno, diferente. Gracias a Dios, ninguno de ustedes
hoy tiene que pasar por ese tipo de amenaza en la política. Hoy se pasan por malos ratos y por malos momentos también, ¿no? Es decir, porque nadie sale ileso de esto, nadie sale indemne. Siempre el barro de la política es difícil, es duro, es ingrato. Pero bueno, digo, hoy la política tiene mucho que ver con una carrera, como una suerte de profesión, y en ese momento era una vocación de servicio, que estos compañeros, las voces de estos compañeros son todos viejos, todos más viejos que yo, estos compañeros que recién le leía, pueden ver la mística que había en sus palabras, mística que todavía perdura, ¿no? Sí, porque este relato lo están haciendo ahora, pero digo, ¿cuál era la mística de ese momento y cuánto de eso lamentablemente se fue perdiendo con la historia? Bueno, no sé si contesté lo que me preguntabas, pero algunas cosas conté. Sí, sí. Gracias, Aldo. Aldo, te hago una consulta, bueno, un comentario. Ahí Alejandro Álvarez, bueno, yo tuve también un poco la posibilidad de charlar bastante con él y el orgullo, ¿no? La posibilidad esa. Él decía que Perón con su retorno rompe la pauta de la tragedia, rompe, ¿no es cierto?, con ese trabajo que las oligarquías se empeñan en realizar frente a todo aquel que desafía el poder, ¿no? Siempre todo aquel héroe que desafía el poder termina o muerto, o se suicida, o alejado de su propio pueblo. Y Perón con el retorno logra lo que no pudieron San Martín, Rosas o el propio Irigoyen. ¿Qué reflexión te merece, ¿no?, este hecho tan trascendente? Yo no sabía que Álvarez lo había planteado así. Yo en el libro La Lealtad hablo del último 12 de junio y digo que el 12 de junio, que es el último acto de Perón en vida, es el segundo 17 de octubre, el segundo día de la lealtad, ¿no? Porque Perón veníamos del 1 de mayo y de este desaire que le produce la organización Montonero, de irse de la plaza. Y Perón, ese 12 de junio, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, se arma una enorme movilización que va de gente suelta, digamos, que va desencuadrada, sin demasiadas banderas, ni colectivos que lo lleven, qué sé yo. Y ahí tiene su despedida del pueblo argentino, su maravillosa despedida, que es cuando dice esa palabra, me llevo a mis oídos la música más maravillosa, que es la palabra del pueblo argentino. Y yo escribo ahí, digo, Perón tuvo la suerte que no tuvo justamente ni Irigoyen, ni San Martín, ni Belgrano, de recibir ese reconocimiento de su pueblo y de morir, digamos, en su tierra y acompañado, digamos, del enorme amor de su pueblo. Creo que efectivamente es como que rompe
ese ciclo que la oligarquía le impone a aquellos que desafían el poder del enemigo, de los enemigos del poder. Efectivamente. Yo no conocía ese, pero digo, comparto ese pensamiento. Gracias, Aldo. Sí, bueno, algún compañero y compañera quiere preguntarle algo a Aldo, y si no, ya vamos cerrando, la verdad que... Sí. Si nadie tenemos... pregunta, yo me abuso. Aprovecho Bueno, y tiro dale. otra. Usted tiene licencia. Aldo. ¿Agrego algo? Pablo, deja preguntar. Bueno, dale, China, dale. Por eso, como nadie se prendía, me agarraba todo para mí. Dale. Agarraste el micrófono vos, ¿cómo Sí. sos? Bueno, Aldo, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros a esta hora. Un día lunes, la verdad que tremenda actividad militante, por ahí no dimensionamos porque tomarnos estos momentos cuestan, pero la verdad que es necesario y agradecemos la presencia. Yo, si bien lo estuvimos charlando todo este rato, siempre como me queda resonando la pregunta digamos, cuáles eran las expectativas de los compañeros y de las compañeras con la vuelta del general. Un poco hablamos, vos dijiste, o sea, estamos todos muy esperanzados, se abrió una nueva época, pero digamos, tal vez por mi edad hay cosas que no puedo terminar de entender, y bueno, te pregunto a vos que estuviste en ese tiempo y bueno, sos un testimonio de lo que pasó. ¿En qué pensaban ustedes cuando decían, bueno, vuelve el general y ahora, bueno, qué viene? Un poco esa es la pregunta. Claro, yo diría que cada uno tenía una expectativa diferente tal vez, y Perón cumplía todas esas expectativas, ¿no? Llenaba todas esas expectativas. Para los más jóvenes y más, si para nosotros era la revolución. Ahora, si vos me preguntás qué diablo era la revolución, no sé decir qué diablo. ¿Qué diablo era la revolución? ¿No? Pero bueno, Perón era la revolución. Perón, revolución. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No. Empezando porque, digo, uno estaba inmerso en una marea, en una enorme marea que era la marea popular, que era lo que estaba pidiendo. Para el pueblo argentino, yo creo, digamos, porque ojo, yo siempre distingamos, ¿no? Es decir, porque como ahora, como siempre, una cosa es lo que sentimos y pensamos los militantes, que no es siempre exactamente lo que piensa el pueblo y el común de la gente, ¿no? Para el pueblo argentino, para aquellos que habían vivido los gobiernos peronistas, bueno, era volver, digamos, a esos años felices. Eso que dice los años más felices siempre fueron peronistas. Los únicos privilegiados son los niños, las reivindicaciones de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, los ancianos. Digo, para el pueblo que lo había vivido, era eso. Para los hijos de ese pueblo que habían recibido la transmisión oral de sus padres y venían peronistas, digamos, por esa transmisión oral, bueno, era la expectativa de lo que sus viejos, lo que sus padres le habían contado, o lo que alguno había alcanzado a vivir. Imagínate que yo estoy diciendo esto y yo nací en 1955, o sea que yo de Perón, del peronismo, no había vivido absolutamente nada. Y para aquellos que en enorme, digamos,
cantidades de jóvenes de clase media que habíamos hecho un proceso de nacionalización del pensamiento y de peronización. Bueno, Perón era esta posibilidad de concretar aquellos sueños o aquellas ideas que confusamente daban vuelta en nuestras cabezas en ese momento. Si el socialismo nacional, si la patria justa, libre y soberana, si qué diablo era todo eso. Digo, no había demasiada complicación en cuanto a las definiciones estrictas, que son las que siempre tienen la izquierda, ¿no? De que necesitan esas definiciones con tiralíneas. ¿Sí? Peronismo siempre es más es menos cerrado en lo conceptual, es más abierto a los conceptos y más de incorporar todo esto que tiene que ver con el pensamiento, con la mística y con esa cuestión que hace a la marea, que empuja en una dirección y que uno, viste, yo digo siempre, hay una frase muy famosa de Jauretche, que el 17 de octubre alguien lo llama por teléfono del local de Forja y le dice, don Arturo, aquí están, dice, hay columna de gente que están yendo para la Plaza de Mayo, ¿qué hacemos? Y sí, ¿qué son? Y son todos laburantes. Mijo, agarre la bandera y ponga hacia adelante, chao. ¿Viste? Decir, bueno, esos actos y esos hechos maravillosos que pasaron en Rosario, por ejemplo, que yo contaba al principio de las manifestaciones, fue uno de los pocos lugares donde hubo resistencia al golpe, ¿no? Y donde hubo combate en las calles. En general no fue mucho, fueron muy pocos lugares del país. Rosario fue esa época que era la capital del peronismo, ahora ya no, ahora ustedes son la capital del socialismo, de no sé quién, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, cuando contaban esos hechos en Rosario, tenía la misma magia, la misma mística. Bueno, Perón, se corría la bola que Perón va a pasar por el puerto, y la gente se iba corriendo al puerto, y sin mucha organización y sin demasiada análisis matemático de cómo hacemos, cómo seguimos, cómo viene. Bueno, digo, de esto está yendo el peronismo, creo que es lo que nos caracterizó y nos caracteriza, y ojalá, digamos, pudiera seguir vivo todo eso, ¿no? Pero por eso, digo, volviendo a la pregunta, ¿qué era lo que uno esperaba? Y bueno, Perón era todo. Perón era la revolución, la felicidad, la alegría, el terminar con la dictadura, el terminar con la oligarquía, eso era la llegada de Perón a la Argentina. Gracias, Aldo. Bueno, no se anima nadie más. Una de Yapa, Aldo. Che. Sí, a ver, escuchame, yo no tengo apuro acá. No, pero están todos cansados los compañeros. Se me enfrió el mate. No queremos abusar. El único problema que tengo es que se me enfrió el mate, ¿viste? Pero después no tengo ningún drama, ¿no? Una de Yapa. ¿Lograremos que vuelva Bergoglio a la Argentina? Hablando de los retornos, no de las vueltas. Hablando de los retornos. Yo me escribo con Francisco
cada tanto le mando alguna nota que publico. ¿Qué pasó? Y tengo un vínculo bastante cercano, digamos, por mail. Y entonces, bueno, yo varias veces le planteé este tema de su venida acá, ¿no? Y entonces en un momento, no sé cómo salió, que alguien había dicho que no estaban las condiciones. Entonces yo lo que le dije en un mail bastante irrespetuosamente, le digo, mire, acá las únicas condiciones que hacen falta para que usted venga a la Argentina es que usted todavía se pueda mantener en pie para bajar la escalerilla del avión y arrodillarse a besar el suelo de la patria. Después no me rompan más las pelotas, como viste, medio así, porque además él permite que uno pueda ser sincero y honesto, ¿no? Y bueno, me contesta ahí, sí, usted tiene razón, qué sé yo, ¿viste? Pero le esquiva como sapo a la guadaña. Yo creo que, digamos, es su cuota pendiente. Él no puede morirse sin volver a la Argentina, pero para volver a la Argentina tiene que tener un marco. Y la grieta no es ese, la grieta no le da el marco, ¿no? O sea, si viene en gobierno de Macri, es para darle aire a Macri. Si viene el gobierno nuestro, viste, para darle aire a nosotros, y entonces los del antiperonista no van a ir antikirchnerista no lo van a ir a ver, y digo, yo entiendo, es decir, él nosotros no hemos generado un clima de tranquilidad nacional para que Francisco pueda venir y decir soy prenda de unidad, como lo fue Perón, ¿no? Como lo fue Perón. Perón viene como prenda de unidad. A ver, yo estoy hablando del 17 de noviembre y de Gaspar Campo, y la foto más importante, digamos, desde el punto de vista político, es la foto con Balbín en la puerta de Gaspar Campo, donde Perón viene y dice, paisanos, transemos nuestra diferencia, dejémonos de pelear entre nosotros y pongámonos a pensar en un proyecto de país. Y ahí construye además una amistad con Balbín, que va a llegar hasta el día de su muerte, ¿no? Digo, estas son ejemplos del último Perón que, bueno, que lamentablemente hoy en nuestra dirigencia no está planteado esto así. Así que yo, no sé, alguien me dijo el otro día, bueno, ahora si gana Lula, Francisco desembarca en Brasil y de ahí pisa la Argentina, que además no quiere, él esquiva a Buenos Aires, no tiene ganas de venir a Buenos Aires, si viene está pensando en algunos, digamos, hacer algunos sitios visitar algunos lugares del interior, pero bueno, es como el misterio de la Santísima Trinidad, esto, ¿no? Y yo estuve 2 veces con él y las 2 veces se lo planteé y obviamente no te lo va a decir, ¿viste? Bueno, pero esperemos que ojalá, para los 10 años no, el año que viene se cumplen los 10 años. claro, Ya tengamos ojalá una alegría. tengamos, digamos, podamos generar un clima que facilite, digamos, que él venga a decir, él no quiere venir a decir, él está en el tironeo, ¿viste? Que si es, no, que lo acusan de peronista, ¿viste? Que lo acusan. Encima, lo nuestro, entre comillas, el progresismo tampoco es muy amable con la iglesia, ni con Francisco, ni con nada.
hecho tejer esa leyenda negra de Francisco cercano a la dictadura. Bueno, yo, qué sé yo, espero verlo así como, ahí está, mirá, yo antes de morirme, porque este no se va a morir, ¿viste? Es durísimo, ¿no? Antes de que me muera yo, digo, si logré ver que volver a Perón, el sueño sería que un avión lo traiga a Francisco a la tierra, a su tierra. Bueno, compañeros, ha sido un gusto. Cuando quieran hacer otro Zoom de esto, cuente conmigo. Yo, digamos, esto no me cuesta nada. Al contrario, a mí me gusta mucho charlar, transmitir estas cosas. Lo hago con mucho corazón. Mira, un compañero Baltusi, un compañero ahí de Rosario, recién me escribió en WhatsApp, dice, ¿cómo haces para escribir tantas cosas? Porque claro, yo todos los domingos escribo una columna en un diario de acá, y aparte de eso suelo escribir otra más en la Pacurondo, y por ahí escribo algo en Perfil, y qué sé yo. Y digo, bueno, en realidad si alguien me tuviera que pagar por el laburo que hago, no sé cuánto tendría que cobrar, porque es un laburo, digo, yo paso horas y horas acá, donde me ven, ahí atrás está la parte de mi biblioteca, y mire, acá hay algo que hoy veía, ¿se ve ahí? Bueno, este es el brazalete que yo usé el 17 de noviembre de 1972 y con el cual fui a Gaspar Campos, ¿no? Ahí dice abajo, tengo dos cuadritos más de esto, uno también después de 6 al 20 de junio, y tengo otro de la muerte de Perón. Los militantes no tenemos muchos títulos para mostrar. Muchos. Bueno, sobrevivieron, no sé cómo, metidos en el fondo de un cajón esos brazaletes, y un día se me ocurrió que tenía que ponerlos en unos cuadritos, porque es una suerte de, entre comillas, medallas o condecoraciones que uno tiene de la vida del militante, ¿no? Así, bueno, yo estuve ahí y llevaba eso puesto acá. Y es mi orgullo, ¿no? Lo tengo para mostrar a mis hijos, a mis nietos, que algún día se pregunten de su abuelo qué era eso. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos, y quedo a disposición para cuando quieran armar otro Zoom como este, y algún día seguramente podré llegarme también hasta Rosario. Che, Aldo, bueno, los agradecidos somos nosotros, loco. La verdad que qué manera de arrancar la semana. La idea, como charlábamos al principio, era que puedas estar en la Feria del Libro. Bueno, lamentablemente todas estas cuestiones de traslado, de logística, de aviones y todo esto no lo permitió, así que de alguna manera queríamos que estés presente, y esta es la manera en que pudimos hacerlo. Como siempre, eternamente agradecido al Pato Perreta por habernos puesto en contacto. Así que un honor, un honor. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, compañeros. Gracias, Aldo. Un fuerte abrazo.